Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo video del sistema de créditos en Visual Basic.net con MySQL, en el cual pues vamos a ver cómo realizar el módulo de transacciones para este sistema. Entonces, como podemos ver que aquí tengo el formulario realizado. Esto es un modelo pues que podemos realizar o que podemos seguir. Ustedes pues lo pueden realizar como ustedes quieran. Esto es solamente un ejemplo. Y este formulario pues tiene ya sus componentes. Cada pues componente tiene su respectivo valor en la propiedad name para poderlo utilizar desde el código Visual Basic. Y creado el formulario, pues lo que vamos a hacer primeramente para poder hacer funcionar este módulo de transacciones es crear un trigger en MySQL. Y un trigger, para los que no saben qué es lo que se conoce también como disparador, es decir, se va a ejecutar siempre y cuando se realice una consulta o una instrucción SQL de tipo insert, update o delete. Es decir, que se va a ejecutar o se va a mandar a llamar este trigger, que es como una especie de procedimiento cuando se utilicen este tipo de instrucciones SQL, o bien sea insert, o bien sea update, o bien sea delete. Para nuestro caso, nosotros vamos a utilizar una de tipo insert, es decir, que cuando nosotros insertemos una transacción en la tabla de transacciones de la base de datos que nosotros tenemos, se va a ejecutar este trigger, es decir, que lo que va a hacer es actualizar en la tabla créditos el precio o el valor del crédito que está asociada a esa transacción. Es decir, si nosotros colocamos que esa transacción que nosotros vamos a realizar en este formulario, colocamos por ejemplo el crédito número 1, esa transacción va a estar asociada a ese crédito número 1, va a pertenecer a ella. Entonces, ese valor que tiene la tabla créditos, que nosotros inicialmente cuando creamos el crédito colocamos que el valor era 0, cuando nosotros empecemos a crear transacciones, ese valor o ese campo de esa tabla créditos tiene que ir actualizándose dependiendo de la transacción que nosotros realicemos. Si va a ser una compra, pues lo que va a hacer es aumentar el valor, y si realizamos un abono a ese crédito, lo que va a hacer es restar o disminuir ese valor. Entonces, eso lo vamos a realizar con el trigger que vamos a realizar a continuación. Entonces, para ello nos vamos a la ventana de comandos de MySQL, y ya en la ventana de comandos lo que voy a hacer es utilizar la base de datos primeramente donde voy a trabajar, que es la que llamamos tienda, que es la que estamos utilizando. Y ya seleccionada la base de datos, voy a crear el comando para crear el trigger. Entonces el comando es create trigger. Le colocamos un nombre identificativo a este trigger. En este caso le voy a colocar actualiza-valor AI. ¿Qué significa este AI al final? Recuerden que para colocarle el nombre no colocamos espacios ni caracteres especiales, sino que en este caso colocamos un guión bajo para separar una palabra de otra. Entonces este AI al final significa que este trigger se va a ejecutar después, eso quiere decir la A, after, es decir que se va a ejecutar después de insertar un registro a la tabla transacciones, es decir que se va a ejecutar después que nosotros insertemos un registro a la tabla transacciones. Eso quiere decir la I de insert y la A de after insert, es decir que se va a ejecutar después de la inserción. Entonces luego de colocar el nombre, ahora sí colocamos after, es decir para que se ejecute después de insertar en la tabla transacciones, y esto lo va a hacer por cada fila, es decir for each row, es decir por cada registro, por cada fila que nosotros insertemos en la tabla transacciones, se va a ejecutar este trigger. Entonces luego de colocar esto, colocamos lo que va a realizar el trigger. En este caso es que va a actualizar en la tabla créditos el campo valor de esa tabla, y ese nuevo valor va a ser igual a una subconsulta en cual va a ser un select sum, es decir, vamos a utilizar una función de MySQL para obtener la suma de todos los valores de ese campo valor, es decir, vamos a sumar todos los valores que estén en esa columna o campo valor. Entonces sum, colocamos dentro de los paréntesis el campo del cual vamos a sumar todos esos valores, que en este caso pues va a ser valor, y ese campo pues está en la tabla transacciones. Vamos a seguir acá debajo, donde id de crédito sea igual a new.id de crédito. Ya les voy a explicar esto.
ustedes vean qué significa. Y luego de colocar el paréntesis de la subconsulta, es decir, del select, colocamos el restante de la instrucción update, donde colocamos de nuevo id crédito, va a ser igual a new.id crédito, punto y coma. Entonces lo que acabé de hacer con este trigger es lo siguiente. Vamos a crear un trigger que se llama actualiza valor ahí y se va a ejecutar después de insertar un registro en la tabla de transacciones. Pero se va a ejecutar no solo por un registro que nosotros insertemos, sino por cada registro, por cada fila que nosotros insertemos en la tabla de transacciones. Porque hay ocasiones donde nosotros insertamos varios registros en una misma consulta insert. Entonces, para asegurarnos de que funcione correctamente, colocamos for each row, que significa por cada fila. Entonces se va a ejecutar por cada fila o registro que nosotros insertemos en la tabla de transacciones. Y lo que va a realizar este trigger, es decir, su función va a ser que va a actualizar en la tabla créditos y más específicamente en el campo valor la suma o la nueva suma de los valores que se encuentran en la tabla de transacciones, es decir, para que actualice el valor del crédito como tal teniendo en cuenta la suma de todas las transacciones que se han hecho para ese crédito. Entonces, por lo tanto, eso va a ser igual a una subconsulta que lo que me va a hacer es obtenerme la suma del campo de la columna valor de la tabla de transacciones y esto lo vamos a filtrar por medio de un where donde el campo a filtrar o el campo criterio va a ser el id crédito. Este campo id crédito pertenece a la tabla de transacciones porque recuerden que estamos en la subconsulta dentro de los paréntesis y este va a ser igual a new.id crédito. Es decir que este es el valor que nosotros vamos a ingresar cuando nosotros realicemos el insert en la tabla de transacciones. Se va a tomar ese ID crédito para utilizarlo tanto en el where de la subconsulta como en el where de la instrucción o de la consulta update. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tenemos un where para la subconsulta y un where para la instrucción update para poder actualizar el crédito en específico, un crédito en específico que es el que se le están insertando las transacciones o la transacción. Bueno, luego de terminar el trigger, lo que tenemos que hacer ahora es presionar Enter y ya tenemos el trigger creado. De todos modos, yo les voy a dejar como recurso para que lo descarguen el código del trigger para que simplemente lo copien y lo peguen en la consola de comandos de MySQL y lo puedan agregar a la base de datos. Entonces, ya creado el trigger, ya podemos empezar a trabajar en el módulo de transacciones. Bueno, entonces para que no se extienda tanto el video, vamos a dejar la segunda parte de este módulo para el siguiente video. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.